Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a analizar el tratamiento de la diabetes tipo 2. En esta primera parte, los objetivos de trabajo van a ser analizar la definición del problema de salud, los aspectos epidemiológicos, la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2. También vamos a analizar los objetivos terapéuticos en esta situación, los sitios de intervención y cuál es la eficacia demostrada por los distintos medicamentos para cumplir con los objetivos terapéuticos que vamos a proponer. Podemos señalar que como definición del problema de salud, la diabetes configura un grupo de enfermedades metabólicas, no es algo homogéneo, que tienen en común una deficiente acción de la insulina, o porque hay menos secreción de insulina, o porque hay un defecto en la acción de la insulinoresistencia, que suele ser el mecanismo principal, o por disregulación de incretinas. Esta deficiente acción de insulina va a llevar a alteraciones metabólicas, tanto en el metabolismo de los hidratos de carbono, como de las proteínas, como de los lípidos. Paradigmáticamente, el marcador característico de la diabetes es la hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a generar síntomas característicos de la enfermedad, como poliuria, polidipsia, polifagia, disminución de peso, visión borrosa por alteraciones en la hidratación del cristalino, alteración del crecimiento en niños y hay infecciones. De manera que esta hiperglucemia conlleva una serie de síntomas muy sugestivos de la presencia de diabetes. A su vez, la diabetes puede tener complicaciones agudas, donde la disminución abrupta, significativa de la acción de la insulina, la intensa disminución de la acción de la insulina, lleva a una situación de cetoacidosis diabética o de síndrome hiperosmolar. Acá, insisto, el eje de las complicaciones agudas es la acción mínima, prácticamente casi nula, de la insulina. Pero además, la diabetes puede dar daño a largo plazo o disfunción orgánica a largo plazo, es decir, las complicaciones crónicas de la diabetes. Hay lugares principales donde se afectan principalmente y paradigmáticamente se considera que es a nivel ocular, a nivel renal, a nivel de los nervios periféricos, y esto da lugar a lo que denominamos la microangiopatía diabética, donde hablamos de oftalmopatía, de nefropatía y de neuropatía diabética. Pero además, esta disfunción a largo plazo no solo es en estos órganos como señalamos, sino que adicionalmente ocurre una afectación a nivel de los vasos y del corazón. Esto es lo que configura la macroangiopatía, que es la aceleración de la enfermedad cardiovascular que la diabetes produce. Y para cerrar el círculo, pensando en las alteraciones vasculares y en las alteraciones del sistema nervioso, la afectación del pie como una de las características importantes de los pacientes con diabetes. En suma, y resumiendo muy rápidamente, la diabetes es una situación heterogénea donde hay una deficiente acción de la insulina caracterizada por hiperglucemia y por alteraciones en otros metabolismos como el de los lípidos y de las proteínas, que determina síntomas característicos de hiperglucemia, que puede generar complicaciones agudas y que genera complicaciones crónicas, tanto a nivel de los vasos y el corazón, como a nivel de algunos órganos en particular, como la oftalmopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Desde el punto de vista de la separación en distintos grupos, de acuerdo a cuál sea la situación prevalente, podemos señalar que groseramente podemos dividir inicialmente en diabéticos tipo 1 y tipo 2. Los diabéticos tipo 2 representan el 90% de los pacientes diabéticos y el taller que vamos a hablar y la actividad que vamos a hacer hoy en esta actividad teórica se va a referir principalmente o casi exclusivamente a la situación de diabetes tipo 2.
Cuando analizamos a los pacientes diabéticos tipo 2, entonces hablamos que son entre el 80 y el 90% de los pacientes diabéticos. La diabetes tipo 2 ha tenido un marcado aumento de la prevalencia en los últimos años, hablamos de una prevalencia entre el 8 y 13%. Y en este caso, el trastorno de secreción de la insulina se da en un contexto de resistencia a la insulina, es decir, el punto principal de la fisiopatología, como vamos a ver, es la resistencia a la insulina, pero siempre hay un déficit de insulina en relación a la insulina necesaria para el grado de resistencia. Los factores de riesgo para presentar diabetes tipo 2 son varios. Por ejemplo, tener familiares en primer grado que tienen diabetes tipo 2, tener un índice de masa corporal mayor de 25, presentar dislipemia, presentar prediabetes, hipertensión arterial, el sedentarismo, tener antecedentes de diabetes gestacional o tener un niño de más de 4 kilos de peso al nacer. Y hay algunas otras situaciones como el ovario poliquístico, la cantosis nigricans, etcétera, que son factores de riesgo que determinan que ese grupo de individuos van a tener más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La prevalencia va en aumento. La prevalencia actual está en alrededor del 12% en Argentina y me interesa que remarquemos el tema de la edad. Fíjense que la prevalencia aumenta significativamente con la edad. Alrededor de los 20 años la prevalencia es del 9,6%, pero después de los 60 años esa prevalencia sube a más del 20%. Es muy importante cuando hablamos de mortalidad que las principales causas de mortalidad son por causas cardiovasculares y renales. Como ven, el 46% de las muertes por diabetes ocurren en individuos menores de 60 años. De manera que la diabetes es un elemento importante que no solamente dificulta o disminuye la calidad de vida de los pacientes, sino que acorta claramente la vida. En una encuesta argentina del año 1919, en casi 50.000 individuos, encontró que prácticamente 6 de cada 10 personas tenían sobrepeso. Y la prevalencia de diabetes fue el 12,7%. Fíjense, por favor, que comparado con los datos del año 2005, hubo un 50% de aumento. De manera que, insisto, la diabetes tiene una alta prevalencia, la prevalencia está en aumento, la prevalencia está claramente vinculada con los hábitos de la población y el sobrepeso. ¿Cuál es la fisiopatogenia y cuál es la fisiopatología de las complicaciones crónicas que vimos de los pacientes diabéticos, tanto de microangiopatía como de macroangiopatía o enfermedad arteriosclerótica? El tema principal, como dijimos en pacientes diabéticos tipo 2, estriba en la resistencia a la insulina. Por razones genéticas, por obesidad, por inactividad física, se produce mayor resistencia a la insulina. Ustedes saben, en el caso de la obesidad, que la grasa, particularmente la grasa abdominal, genera una mayor resistencia a la insulina. Esta mayor resistencia a la insulina exige un aumento de secreción de insulina para tratar de compensar la situación, lo que va a determinar una hiperinsulinemia. Los individuos obesos, por ejemplo, todos van a tener hiperinsulinemia. Este aumento de secreción e hiperinsulinemia determina la hiperinsulinemia más resistencia y esto va creando un círculo vicioso. En individuos que por características genéticas tienen su páncreas con una limitación a seguir aumentando la secreción de insulina en relación al grado de resistencia existente, vamos a encontrar que empieza a haber una alteración en la tolerancia a la glucosa. Esto es, la cantidad de insulina secretada por el páncreas no alcanza para el grado de resistencia que existe. Por lo tanto, se altera la tolerancia a la glucosa y se produce hiperglucemia. Hiperglucemia de grado moderado, y esta hiperglucemia va a estimular aún más la secreción de insulina y seguimos generando
el círculo vicioso que va a terminar ya cuando la cantidad de secreción de insulina es claramente defectuosa, es muy baja en relación a la resistencia y por lo tanto se produce ya los criterios de hiperglucemia que llevan al diagnóstico de diabetes tipo 2. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque es un proceso progresivo, lento, y esto explica por qué los pacientes diabéticos tipo 2, cuando son diagnosticados, probablemente lleven más de 5 años de evolución de su disturbio metabólico. ¿Cuál es la fisiopatogenia de las complicaciones? Con respecto a las complicaciones microvasculares, esto es la nefropatía, la retinopatía o oftalmopatía y la neuropatía, están en una estrecha relación con la hiperglucemia. Hay una relación muy estrecha por distintos mecanismos, como aquí vemos, que lleva a las complicaciones crónicas de la diabetes. Uno de esos caminos es el tema de la activación del aumento de glucosa intracelular y la activación de la aldosa reductasa, el aumento del sorbitol, la alteración del potencial de oxidorreducción con radicales libres que lleva a alterar la función celular. También se plantea la alteración de los ácidos grasos libres, también la activación por mayor cantidad de diacilglicerol de proteinquinasas, el aumento del flujo de la vía de la exosamina, es decir, múltiples factores llevan a complicaciones microvasculares de la diabetes. Y todas están estrechamente vinculadas a la hiperglucemia, con lo cual uno podría suponer que el mejor control de la hiperglucemia en estos pacientes podría producir un menor desarrollo de complicaciones microvasculares. Con las complicaciones macrovasculares. Bueno, acá la situación es mucho más compleja. Si bien es cierto que la hiperglucemia juega un papel importante, fíjense que acá tenemos ácidos grasos libres, resistencia a la insulina, que alteran, como vimos, el estrés oxidativo, la activación de proteinquinasa, y eso va a llevar a fenómenos de vasoconstricción, a fenómenos inflamatorios, a fenómenos protrombóticos que favorecen la arteriosclerosis. Pero por favor fíjense que además de esta hiperglucemia son claves en la producción de fenómenos ateroscleróticos del paciente diabético la presencia concomitante de dislipemia, hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo. Es decir, que aquí la relación entre complicaciones macrovasculares e hiperglucemia pura es mucho más leve, ya que adquieren importancia otros factores, podríamos resumirlo en forma muy simple, decir todos los factores de riesgo cardiovascular. De manera que la macroangiopatía, los fenómenos de aterosclerosis acelerado que tienen los pacientes diabéticos, además de la hiperglucemia, la dislipemia, la hipertensión y otros factores de riesgo, contribuyen significativamente a este avance del proceso aterosclerótico. En este contexto, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, cuando analizamos la característica de la enfermedad, lógicamente, punto uno, disminuir las complicaciones macrovasculares, la disminución de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Segundo, disminuir las complicaciones microvasculares, disminuir la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Disminuir las complicaciones agudas, disminuir la mortalidad relacionada con diabetes, que como vimos la mayoría se vincula con causas cardiovasculares y renales, y obviamente disminuir la sintomatología del paciente en cuanto a síntomas de hiperglucemia. De manera que nosotros necesitamos bajar las complicaciones agudas, crónicas, macrovasculares, microvasculares, la mortalidad que está vinculada con ellas y disminuir la sintomatología de hiperglucemia que el paciente tiene. Analizados entonces los objetivos generales, ¿cuáles son los objetivos operativos? Los objetivos operativos implican, punto uno, normalizar la glucemia. Normalizar la glucemia significa
lograr glucemias en ayunas entre 70 y 130 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada menor del 7%. Como ustedes saben, la hemoglobina glicosilada representa el promedio que ha tenido en los últimos 3 meses el individuo de glucemias que han llevado a glucosilar la hemoglobina de los glóbulos rojos durante la vida de ese glóbulo rojo. Pero además de normalizar la glucemia, es fundamental controlar los factores de riesgo vascular. ¿Por qué? Porque como vimos son claves en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Para esto, el control de la hipertensión arterial es un punto clave. Las distintas guías plantean objetivos que pueden ser algo diferente, como ven la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense y la Sociedad Americana de Cardiología y de Hipertensión Arterial determinan objetivos entre 130 y 80, lo mismo que la Sociedad Argentina de Cardiología, y las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, ahí está escrito 2018, pero son las mismas que recomiendan en el 2021, recomiendan valores menores de 140 a 90. Sea cual sea el valor, lo cierto es que el adecuado control de la presión arterial es clave. En segundo lugar, los lípidos, donde el objetivo en los pacientes diabéticos es menos de 100 de LDL, y en algunas guías se establece que el solo hecho de que el paciente tenga diagnóstico de diabetes sería indicación de recibir estatinas independientemente del valor del LDL. La antiagregación plaquetaria con aspirina debe estar presente en todos los pacientes en prevención secundaria y en pacientes en prevención primaria no es universal, pero en un paciente diabético de más de 50 años de edad que agregue otro factor de riesgo cardiovascular, es razonable considerar la antiagregación con aspirina. También la disminución del tabaquismo, el control del sedentarismo y la obesidad son claves para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Volviendo al tema de la glucemia, si nosotros hemos señalado acá menos de... Pero como ustedes ven, esto corresponde a lo que señala la Asociación Americana de Diabetes, pero hay otras entidades que sugieren que podría ser menor, que habría que ser más estrictos en lograr 6,5, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada y valores más bajos de glucemia en ayunas. Cuando se analizan la intensificación, en qué se basa, realmente las evidencias en pacientes en diabéticos tipo 2, encontramos el estudio ACORD, el estudio ADVANCE y el estudio BAT, que tratan de ver si tener el objetivo de 6,5 es mejor que objetivos más altos. El estudio ACORD demostró que el riesgo cardiovascular no solo no bajó, sino que subió un 20%, con un objetivo más bajo. El estudio ADVANCE y el BAT me encontraron que no hubo ninguna disminución del riesgo de eventos cardiovasculares cuando se buscaba el objetivo glucémico más bajo. Y en este estudio de cohortes, un estudio grande de cohortes publicado en el Lancet, ven que la intensificación del tratamiento, tanto con metformina y sulfonilureas o como insulina, se va viendo cuál es el valor de hemoglobina glicosilada que coincide con un menor riesgo cardiovascular. Y ellos se encuentran en ambos casos que alrededor de 7,5 es el valor más bajo, que con hemoglobinas glicosiladas más altas y más bajas es peor. De manera que este estudio también da fuerza a que buscar objetivos glucémicos más bajos no tendría justificación ni evidencias en su relación beneficio y riesgo. Si uno, entonces, como dice el primer renglón, el objetivo es menor de 7, ¿hay alguna posibilidad de algún objetivo más estricto en diabéticos tipo 2? Y uno podría decir en un diabético de reciente diagnóstico, con larga esperanza de vida, cuando se logre sin riesgo de hipoglucemias y sin llevar a una polifarmacia importante, eso podría ser considerado, pero realmente es la minoría de los pacientes. La mayoría deben tener menos de 7. Clave sería la visión contraria. Hay pacientes que por sus características un objetivo de 7 puede resultar excesivo. ¿Quiénes son esos pacientes? Porque son muchos. Uno es pacientes que tengan historias de hipoglucemia severas. Segundo, pacientes con alto riesgo cardiovascular
o que ya tengan complicaciones macrovasculares. Pacientes que tengan otras comorbilidades y limitada expectativa de vida, esto se ve sobre todo en diabéticos de larga evolución, y pacientes que ya tengan complicaciones microvasculares, en especial la retinopatía, ya que las hipoglucemias pueden generar un avance grave de la retinopatía. En suma, pacientes de diabéticos de larga evolución, pacientes con el riesgo cardiovascular incrementado o con complicaciones macrovasculares o con complicaciones microvasculares o pacientes con múltiples comorbilidades y frágiles, en esos pacientes uno debería ser más condescendiente y elegir un objetivo terapéutico de menos de 8 en vez de menos de 7, porque el balance de beneficios y riesgos así lo determina. En suma, menos de 7 de hemoglobina glicosilada y 80-130 de glucemia en ayunas. ¿Cuáles son los sitios de intervención de los distintos grupos de medicamentos? Nosotros vimos en la fisiopatología que la clave era la falta de acción de la insulina, por lo tanto, lo primero que resulta sería la administración de insulina. Luego, medicamentos que aumenten la secreción de la insulina, donde tenemos las sulfonilureas, que estimulan al páncreas a secretar insulina, otros secretagogos no sulfonilureicos y todo el grupo de las sincretinas, sincretinomiméticos, que también estimulan a una mayor secreción de insulina. Por otro lado, tenemos medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina. La metformina es el elemento clave donde a nivel del hígado y a nivel del músculo y del tejido adiposo disminuyen la resistencia a la insulina, y las diazolidindionas que también a nivel del tejido adiposo y del músculo disminuyen la secreción de insulina. Y el último grupo que se ha agregado recientemente son los inhibidores del transportador sodio-glucosa 2 en el riñón, que disminuyen la absorción de glucosa por el riñón y producen glucosuria. De esta manera, porque aportamos insulina, porque mejoramos la resistencia a la insulina o hacemos perder glucosa, vamos a poder controlar metabólicamente más adecuadamente al paciente. Así entonces, los pilares del control glucémico son el uso de medicamentos que, como vimos, aumentan la actividad de la insulina porque son insulinosensibilizadores, como la metformina, o porque son insulinoaportadores, como las sulfonilureas y las sincretinas, o porque inhiben la reabsorción renal de glucosa. Con esto tenemos el plan de medicación, pero al lado de la medicación es crítico y es clave el plan de nutrición y el plan de actividad física. Los planes de nutrición y de actividad física tienen por elemento fundamental lo que van a lograr es bajar la resistencia a la insulina. Van a mejorar la secreción de insulina, van a lograr una disminución de la hemoglobina glicosilada equivalente o más al que producen algunos de los medicamentos, van a lograr bajar de peso y sobre todo por el mejor control metabólico, control de tensión arterial, van a controlar otros factores de riesgo y van a tener un impacto muy importante, sobre todo en las complicaciones macrovasculares de la diabetes. El plan nutricional, solamente un par de tips mínimos. El valor calórico total tendrá que estar acorde al índice de masa corporal que el paciente tenga. La distribución debe ser igual que un paciente no diabético, entre el 45 y 65% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, tratando de bajar lo que se pueda, las grasas saturadas y las grasas trans, y bajar la ingesta de colesterol. En el caso que dijimos, la cantidad total de hidratos de carbono es similar a la de un paciente no diabético, pero varía la calidad de esos hidratos de carbono. Debemos buscar siempre hidratos de carbono complejos, evitando los azúcares simples y refinados. Hay que tratar de evitar los alimentos con alto índice glucémico, tratando de aumentar el aporte de fibras, limitar la ingesta de alcohol, hacer una restricción leve de sodio y utilización de los edulcorantes no nutritivos, como por ejemplo el aspartame, como la stevia, como la sucralosa, que son
elementos que mejoran la calidad de vida porque mejoran el gusto de los pacientes y no aportan calorías. Con respecto al plan de actividad física es muy parecida, las recomendaciones en general a las de la hipertensión arterial, donde un individuo debe realizar entre 150 y 180 minutos de actividad física por semana. Esa actividad tiene que ser aeróbica. La actividad aeróbica, como ustedes saben, es la caminata, el trote, la bicicleta, la natación, el baile, que son las actividades que tienen mejor impacto en la parte metabólica. La intensidad de esa actividad deberíamos intentar que el paciente trabaje entre un 50 y un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Para los que no recuerden, la frecuencia cardíaca máxima se obtiene restando 220, la edad del paciente a 220. Si 220 menos la edad, esa es la frecuencia cardíaca máxima. A eso lo multiplican por 0,5, 0,7 y ya saben cuál es la frecuencia de trabajo que tiene que tener el paciente. Esto se logra haciendo una actividad diaria o de 3 veces por semana, por supuesto con un inicio progresivo hasta que el paciente adquiera la adecuación suficiente para trabajar este tiempo que referimos. Pero esto es fundamental. Recuerden ustedes que para el ingreso de glucosa a la célula y la expresión de receptores para tomar glucosa se necesita la insulina. Pero recuerden también que cuando el músculo trabaja, estos receptores GLUT son expresados por el músculo independientemente de la acción de la insulina. De manera que hacer actividad física en toda la masa muscular que está trabajando aumenta significativamente la captación de glucosa. Y ahora sí llegamos a los distintos medicamentos y cómo varían en eficacia, hay que plantear dos ejes. Uno, ¿cuál es la eficacia que han demostrado los medicamentos para controlar la glucemia? Y dos, ¿cuál es la eficacia que han mostrado los medicamentos para mejorar las variables clínicas? Esto es, ¿qué evidencias hay que mejoren la micro o la macroangiopatía? Cuando hablamos de la eficacia para disminuir la hemoglobina glicosilada, como vimos recién, la dieta y el ejercicio, entre 1,5 y 2%, es compartido por la metformina y las sulfonilureas. La insulina definitivamente es la que tiene la mayor eficacia para disminuir la hemoglobina glicosilada. Y luego vienen las tiazolidindiona, 0,5 a 1%, a 1,4, y luego las sincretinas y los inhibidores del transporte sodio-glucosa del riñón, que tienen una eficacia entre el 0,5 y el 1% para bajar la hemoglobina glicosilada. Es decir, que esta es la gradación de efectos de los distintos agentes que son capaces de bajar la glucemia. Pero como vimos, lo que nos interesa es bajar las complicaciones. Mencionaremos algunos de los estudios más paradigmáticos. Ya vemos un estudio ya muy viejo de 1998, donde se investigó insulina y 2 sulfonilureas y se intentó una mejor hemoglobina. Y lo que encontraron fue básicamente la disminución de la microangiopatía. La disminución de la microangiopatía fue evidenciada en este estudio con el mejor control con insulina y sulfonilureas. Si bien bajaron algunos elementos de la macroangiopatía, no lograron tener significación estadística. Entonces, la clave es que la insulina y las sulfonilureas bajaron las complicaciones microvasculares. El UKPDS 34 estudió pacientes, algunos de los cuales eran obesos, y evaluó a estos pacientes control intensivo con metformina versus convencional. Y acá sí, la metformina no solo bajó la hemoglobina glicosilada, sino que bajó las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Esto es lo que desde hace muchos años ha llevado a que la metformina sea uno de los agentes de elección porque tiene evidencias no solo de bajar la glucemia, sino de disminuir las complicaciones micro y macrovasculares. Eso fue demostrado en los pacientes con sobrepeso. Entonces, las conclusiones son
que la insulina, la clopropamida y la glibenclamida disminuyen las complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares. Que la metformina disminuye las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. El estudio Advance usó otra sulfonilurea, que era la gliclazida, y como ya vimos, no demostró que mejorara nada en los eventos cardiovasculares, pero sí mostró que mejoraban las complicaciones microvasculares, especialmente o particularmente las complicaciones por nefropatía. De manera que la gliclazida tiene evidencias que al controlar mejor la glucemia disminuye la nefropatía diabética. Después de la evidencia que hubo sobre el aumento del riesgo cardiovascular con un hipoglucemiante como fue la rosiglitazona, hubo exigencias de las agencias reguladoras de que todos los nuevos medicamentos tengan la necesidad de demostrar que disminuían las complicaciones macrovasculares antes de ser incorporados. Por lo tanto, los inhibidores del cotransporte de sodio y glucosa y las sincretinas debieron participar de estos estudios que tenían que demostrar que no aumentaban el riesgo cardiovascular. Uno de los primeros estudios se hizo con un inhibidor de la reabsorción de glucosa, que es el estudio EMPA-REG, la droga es la empaglifosina, y el objetivo era ver los efectos de la empaglifosina en la morbimortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos. Acá podemos simplemente mencionar algo que había algunos empleados de laboratorios participando en el comité académico, algunos de los integrantes de los laboratorios que hicieron el estudio. El EMPA-REG, ¿qué mostró? Que había una disminución de los eventos, infarto, ACV y mortalidad cardiovascular, se reducían un 14%, bajaba la mortalidad cardiovascular y particularmente disminuían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en este estudio hubo algunos elementos confundidores, como que cuando las dos dosis que se probaron por separado, los resultados no fueron significativos. Y que cuando se analizaban los eventos individuales, lo significativo era realmente la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si uno piensa la glucosuria que producen, el efecto diurético que producen, parece bastante razonable pensar y esperar que bajen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Después hay algunos elementos metodológicos, como que otras muertes cardiovasculares eran casi la mitad. Y cuando uno dice la muerte cardiovascular es por infarto, por ACV, ¿y cuáles son esas otras muertes tan frecuentes que no estaban definidas? La otra situación es que el grupo placebo, por ejemplo, no tenía la hemoglobina glicosilada como ciega y por lo tanto este grupo placebo usó más hipoglucemiantes y bajando más la glucemia y a lo mejor eso pudo determinar al tener un objetivo glucémico más bajo, más complicaciones. Esto es, lleva algunas dudas y discusiones, este estudio como para certificar absolutamente, pero es una primera señal de que estas sustancias pueden disminuir el riesgo cardiovascular. Luego se usó la canaglifosina en este estudio y acá ven también alguna cuestión, fue parcialmente ciego. Es un estudio de a 3,6 años en pacientes con diabetes de más de 30 años con enfermedad cardiovascular o más de 50 años con factores con alto riesgo cardiovascular. Probaron canaglifosina en 2 dosis versus placebo y se fijaban, bueno, elemento de infarto, ACV y muerte cardiovascular, etc. ¿Y qué es lo que se encontró? Nuevamente bajó el riesgo compuesto de ACV, infarto, muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV no fatal
en un 14%. La mortalidad, como ven acá, la mortalidad no fue significativa la reducción, sí se redujo el combinado. Y apareció algún inconveniente, como vamos a discutir más adelante, como que aumentó el riesgo de amputaciones y de fracturas, pero esto lo discutimos. Cuando analizamos los distintos estudios, porque hubo más, con canaglifosina del Credence, con dapaglifosina más recientemente el de Clear-Timi, el DAPA-HF, y acá encuentran, fíjense, en algunos estudios disminuye el riesgo de punto combinado de infarto, ACV y muerte cardiovascular, en otros no. Disminuye en algunos la mortalidad cardiovascular, en otros no. En algunos disminuyen todas las causas de mortalidad, en ninguno baja como hecho aislado el infarto fatal o no fatal o el ACV fatal y no fatal, y lo que sí en todos disminuye el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este es un punto muy importante. Y otro dato interesante, y acá hablamos de microangiopatía, disminuye la progresión en varios de los estudios de la insuficiencia renal. En síntesis, los estudios con inhibidor del cotransporte sodio-glucosa disminuyen los eventos cardiovasculares, podemos discutir algunos aspectos metodológicos, ya que no es consistente en todos, pero bajan el riesgo cardiovascular, lo que no es discutible que bajan el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y que pueden disminuir la progresión de insuficiencia renal. También las incretinas fueron estudiadas para la seguridad cardiovascular y los análogos de GLP-1, y vemos el primero en estudiarse fue el exenatide, donde no encontró que mejorara ni los eventos cardiovasculares ni la mortalidad cardiovascular. Y luego sí, el estudio con liraglutide mostró una disminución de los eventos de infarto, ACV y mortalidad cardiovascular juntos y la mortalidad cardiovascular como entidad. También todas las causas de mortalidad, aunque no hubo diferencias en los casos de infartos aislados o de los accidentes cerebrovasculares. Con los otros, como ven, dan algunos datos, como por ejemplo los eventos en conjunto, pero no ninguno de los eventos separados. Y si miramos un poco, entonces, dentro de los análogos GLP-1, la liraglutida es la que más ha demostrado prevenir eventos cardiovasculares, algunos otros, algunos eventos y otros no. También el estudio del liraglutide, que mostró bajar los eventos como mencionamos, también tiene algunos aspectos discutibles. Por ejemplo, que el grupo placebo utilizaba menos betabloqueantes, IECA y antiagregantes y estatinas que el grupo de tratamiento, con lo cual uno podría decir, con la importancia que esto tiene en los eventos cardiovasculares, tal vez los grupos no sean exactamente equilibrados. También hubo otros problemas metodológicos, con lo cual la tendencia a mostrar no aumentan el riesgo, esto lo sabemos, y todas estas ventajas en algunos aspectos del riesgo cardiovascular fueron absolutamente motorizadas y utilizadas por la industria para estimular a que estos medicamentos claramente, comillas, reducen el riesgo cardiovascular, lo cual hay una tendencia, pero no es una cosa absoluta para poder generarlo, y ninguna de las entidades científicas ha cuestionado estas situaciones al punto de que esto se ha tomado como una verdad revelada que por lo menos debería ser considerada y discutida. Y con respecto a la sincretina, los inhibidores de DPP4 en la seguridad cardiovascular no mostraron aumentar los eventos, pero claramente tampoco hay ninguna evidencia de que disminuya. Muchas gracias.